apareciendo en desuso, y eso ha hecho de que mucho de lo que tenemos que pensar acerca del colon y sus funciones, pues ha ido desapareciendo en nuestro concepto, ¿ya? El colon como tal es un órgano metabólico, es un órgano completamente con funciones y con actividades muy propias y un organismo muy bioactivo, es decir, que tiene muchos componentes bioactivos que se correlacionan con el resto del cuerpo. Y uno en el colon sabemos de mucho tiempo atrás que tiene una cantidad de bacterias y un nicho de bacterias importante que hace pensar que tenemos un órgano diferente o un órgano relacionado con otro tipo de elementos puntuales que tienen que ver con la inmunología de la gente, con la inmunología de lo que hacemos día a día como tal, ¿ya? Uy, algo se cayó por... Entonces, quedan atrás ese concepto acerca del componente del intestino como un órgano inerte o como un órgano que no servía para nada. En ese orden de ideas, tenemos la coexistencia entre los humanos y nuestra microbiota, nuestros componentes fundamentales, y eso ha hecho que tengamos un interés muy inusitado desde el punto de vista de la cardiología, que ustedes pensarán, ¿qué hace un cardiólogo hablando de este tema? Y este tema nos atañe mucho a nosotros porque mucho de la inflamación crónica o la inflamación que produce el intestino como tal tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular como tal. Y adicionalmente el equilibrio corporal y el agua corporal total como parte importante de nuestros elementos fundamentales para nuestro desarrollo, pues se van muy en relación con esto. Entonces, esos factores genéticos y cardiovasculares tienen que ver con la historia general, la historia familiar, de lo que hablamos nosotros. Yo soy, como parte de lo que hago en mi actividad, hacemos genética cardiovascular, y la parte de la genética cardiovascular tiene que ver con esos aspectos, se llama la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con mis factores de riesgo cardiovascular, quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, pero cómo me expongo ambientalmente, y eso desarrolla un riesgo cardiovascular, y ese componente está relacionado con la dieta. Y la dieta obviamente está relacionada con nuestros factores del agua corporal y todo lo que tomamos día a día. ¿Cómo se implica ese riesgo en lo que hacemos en nuestro día a día y en nuestro componente cardiovascular como tal? Entonces, ese riesgo se implica en que mi microbioma intestinal, o el proyecto que llamamos proyecto de microbioma humano, que es lo que estamos trabajando, tiene que ver con la función del intestino y todas las células y todos los organismos que hacen parte de nuestro componente general, donde está mi agua corporal y está toda la cantidad de funciones que tienen que ver con la fermentación de los alimentos. Doctor. Entonces, la microbioma como tal, entonces tiene que, usted se come un sancocho ahorita, bien grande, unos frijoles, unas lentejas. Entonces, las células que tenemos nosotros en el intestino, que llaman bacteroides y firmicutes, tienen que ver con la absorción de esos alimentos para que usted se nutra de forma adecuada. Y aquí entra el equilibrio del agua que nosotros tomamos como personas en el día a día, y qué tan hidratados o mal hidratados estamos. Eso también se correlaciona con la síntesis de las vitaminas que tiene nuestro cuerpo y la supresión de microorganismos patógenos. Por ejemplo, cuando usted decide tomarse o decide tener una alimentación basada en muchos elementos inadecuados para su dieta, esos elementos inadecuados para la dieta hacen que usted tenga una digestión inadecuada, entonces comienza a tener problemas gastrointestinales, entonces le da dolor de barriga, diarrea, vómitos, se distiende, y tenemos una cantidad de factores funcionales ahí. La edad también es muy importante. En la medida que envejecemos, nuestro equilibrio se ve alterado, ¿ya? Y ese equilibrio alterado pues hace que tengamos la pérdida de peso. Y esto que es muy importante, el uso desmedido de antibióticos. Entonces hay gente que para cualquier gripita, para cualquier situación, por pequeña que sea, se toma una cantidad de antibióticos pues que no son lo más adecuado para nuestro equilibrio interno, y ese equilibrio interno se pierde y tenemos patologías relacionadas a ese equilibrio interno. Entonces, el uso indesmedido e inadecuado de antibióticos se relaciona que acaba con mi flora intestinal, y eso se traduce en trastornos digestivos. Obviamente, la presencia de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y todo esto se relaciona con inflamación y todo. Como parte fundamental de todo este equilibrio, sabemos que el agua corporal es el 70% de nuestro peso corporal, y ese peso corporal se correlaciona a que mi peso y el agua que yo necesito
depende de múltiples factores, como visto previamente, la edad y el volumen de grasa corporal de las personas. La hidratación implica reponer los líquidos que el cuerpo elimina para mantener un equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. Pero hay gente que toma más agua en gorgojo, es decir, no toma un solo litro de agua al día, y esa falta de hidratación se traduce en que yo tengo problemas para una hidratación adecuada, y el agua no solamente cumple una función de refrescarnos, de calmar la sed, sino que es parte fundamental del transporte de nutrientes en la digestión, porque ayuda a diluir los alimentos y ayuda a diluir la microbiota intestinal de nosotros. Entonces, contribuye a ese elemento fundamental. Adicionalmente, regula nuestra temperatura corporal, entonces tiene un papel importantísimo ahí. Entonces, la microbiota funciona como una entidad dinámica y tiene que regularse ese equilibrio perfecto para mantener un equilibrio adecuado. ¿Qué es importante aquí? En el equilibrio de la microbiota también es muy importante el pH del agua que tú te tomes, para que en la medida que yo tomo un agua más ácida, tengo un desequilibrio que favorece el estrés de la microbiota y acaba con la flora intestinal normal. Entonces yo tengo un mecanismo muy agresivo. Estoy tomando antibióticos, una dieta inadecuada, tengo factores metabólicos ahí, pues eso hace que acabe con mi flora intestinal. Al acabar mi flora intestinal normal, acabo con mi microbiota y comienza a generarse bacteroides inadecuados que favorecen la presentación de distensión abdominal, de inflamación crónica, de procesos inflamatorios tan severos que llevan a la presencia de enfermedades tan severas como la diabetes o la hipertensión o la enfermedad ateromatosa. Entonces aquí lo vemos. Entonces tenemos que la concentración de agua tiene un potencial de reducción positivo, es decir, tengo la generación de unos elementos que se llaman radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno es, haga de cuenta que usted cogió un vaso de agua oxigenada, ¿ya? Cogió un vaso de agua oxigenada y se tomó un vaso de agua oxigenada. Esa agua oxigenada, que es como cuando usted se echa en una pedadurita, hace que se produzca un fenómeno como de burbujeo en la célula y mata la célula. Entonces, en la medida que yo tengo una conformación más de agua no ionizada, no alcalinizada, pues tengo una presencia de factores más adversos para producir un potencial de reducción oxidativo mayor, y ese potencial oxidativo mayor hace que yo tenga un mecanismo más agresivo para mis células y las mata más fácil. Entonces, en esa medida de lo posible, yo debo tener o propender por tomar siempre agua alcalina o lo más ionizada posible para evitar ese potencial negativo. ¿Qué sucede entonces en nosotros? Entonces nosotros tenemos que, la medida que vamos creciendo, no lo mismo nacer por parto natural que por parto por cesárea. Porque cuando nosotros nacemos, adquirimos las bacterias y los bacterios de nuestras madres. Entonces, hay experimentos muy claros que hablan de que yo tengo una flora agresiva o una flora no agresiva desde que nazco. Y eso, en la medida que yo tengo una dieta o por leche materna o estoy expuesto a la fórmula de tetero, en la medida que yo tengo una leche maternizada, tengo inmunoglobulinas y una cantidad de sustancias que hacen que me enferme menos. Por eso un niño que tiene fórmula materna, al exponerse a una infección, responde mejor que un niño que toma leche materna, una leche de tarro solamente. Una vez me pongo la comida sólida, pues va cambiando mis bacterias normales, y en la medida que yo me envejezco, pues van acabándose las normales. Tengo un sistema más agresivo en mi cuerpo, tengo más firmicutes que son más agresivos para uno, y tengo menos bacteroides y actinobacterias que en teoría permiten tener un equilibrio más importante en la vida. Entonces, microsistema o ese ecosistema intestinal que tengo, pues tiene que ver mucho con este tipo de fenómenos importantes. Entonces vemos que nosotros tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, y esas bacterias pues están muy en relación a mi hidratación, pero también están en relación a todo lo que entra por mi cuerpo. Ya sabemos que la genética es muy importante, pero el ambiente, la dieta que yo como, no es lo mismo comerse una dieta mediterránea a una dieta vallecaucana, que la dieta vallecaucana son marranitas, empanadas, ¿qué más come uno? Aborrajados, frituras. A una dieta donde yo como más pescado, como más fruta, como más verdura, a una dieta más equilibrada. El estilo de vida es muy importante, porque depende también de qué tan hidratado esté mi cuerpo o no esté. Y eso se correlaciona en el equilibrio constante, el equilibrio adecuado
de todos mis sistemas, del sistema de la piel, los órganos sexuales, el colon, el estómago, que se correlaciona muy bien con mi equilibrio intestinal y todas las cosas. Hay cosas importantes como esto la trae siempre para correlacionarla, en que yo tengo, en la medida que yo tengo más enfermedades, tengo un equilibrio adverso entre mi microbiota y va desde cosas tan sencillas como cepillarse los dientes. Entonces yo tengo unos dientes que tengo mala higiene dental, por ahí entran gérmenes que son adversos para mi cuerpo y genera más enfermedad ateromatosa. Eso está claramente demostrado. Hay experimentos clínicos que así lo demuestran y nosotros como cardiólogos ya lo sabemos. Es una cosa que está muy en boga. Y esto que yo siempre lo pongo porque usted puede decir, no, pero es que yo me hidrato cuando me tomo unos tragos, que me voy para una fiesta, puedo hacer dos cosas. Entonces me pongo a tomar trago con bebidas energéticas. Hay gente que toma algunas sustancias con alcohol o gente que se hidrata para hacer ejercicio con esto. Pero aquí lo vemos. Cuando usted se toma una cantidad de estas cosas, tiene varias situaciones. Tiene un potencial energético muy grande, estas sustancias, y al tener un potencial energético muy grande es como si yo me comiera 1, 2, 3, 4, aquí son 12, 15 porciones de carne de una sola sentada. O sea, eso es muy agresivo para nuestro cuerpo. Es demasiado complejo y es una cantidad de energía y de sustancias adversas para mi organismo que hacen que me oxide más y eso afecta el equilibrio gastrointestinal de las personas. Aquí vemos en forma de resumen, como voy cerrando esta primera parte del capítulo, donde mis bacterias normales mantienen un equilibrio constante entre todo lo que son las infecciones y la inflamación crónica en mi cuerpo, y mi dieta y mi hidratación dependen mucho de esto. Entonces, si yo tengo una hidratación inadecuada, no tengo un equilibrio adecuado en la modulación de todas estas sustancias y eso a su vez se traduce en que tengo más ácidos grasos en mi cuerpo, estoy más inflamado y produzco más enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria. Mis arterias se tapan más fácil y al taparse más fácil mis arterias, pues hacen que yo tenga más componentes como problemas tan sencillos como estos. Si yo estoy más inflamado, tengo una cosa que se llama resistencia insulínica, tengo una sensibilidad peor a la insulina y esa sensibilidad peor a la insulina hace que tenga más disposición de ácidos grasos en mi cuerpo y eso produce más problemas como cardiovasculares e infartos en la gente. Si yo tengo una microbiota muy adecuada y tengo una hidratación adecuada, pues eso hace que mi sensibilidad a la insulina sea mejor, tengo una inflamación disminuida y eso produce menos enfermedad cardiovascular. Entonces vamos a tomar un primer punto. De acuerdo a lo que yo coma y de acuerdo a mi dieta, yo puedo tener o estar más inflamado y hacer más enfermedad cardiovascular y estar menos inflamado favorece que mi enfermedad cardiovascular y mi progresión a estas cosas sea mucho menor. Y eso tiene que ver con la forma como tomo sustancias, como los prebióticos, los probióticos, hidratación adecuada y un equilibrio constante entre mi dieta que favorece una menos disbiosis. La disbiosis es que tengo una correlación muy mala entre el equilibrio de las bacterioides adecuadas para mi cuerpo. Eso lleva a más resistencia insulínica, más síndrome metabólico, que tiene que ver con que yo estoy más obeso, estoy más hipertenso, tengo más diabetes y eso a su vez se traduce en que tengo más enfermedades de las coronarias y produce un problema de traslocación de bacterias. Al tener más traslocación de bacterias, eso produce más inflamación y que genera eso. Entonces, mire que todo se va correlacionando. Si no tengo un medio interno adecuado, tengo factores mucho más adversos para mi cuerpo que afectan todo. La presión arterial, la parte nutricional, mi factor ambiental, qué como, dónde estoy, quién soy, mi genética y cómo tomo esto para mí. Entonces vamos a mirar dentro de ese contexto, pues eso produce más falla cardíaca. Esta se me pasó como una diapositiva adelante. Adicional. Entonces, todo eso se traduce en que tengo un problema serio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para restaurar mi equilibrio adecuado? Entonces, una dieta alta en fibra, se llaman las dietas ancestrales, evitar los antibióticos y los tóxicos, un contacto adecuado con la naturaleza, mi ambiente de casa. Yo tengo que tener un ambiente adecuado intracasa, tengo que tener un ambiente donde tenga un aire adecuado, tenga un sueño adecuado, tenga una correlación muy importante con mi hidratación corporal, pequeñas porciones de alimentos fermentados, hay alimentos como la kombucha y alimentos como algunos tipos de yogur griego y esas cosas que pueden ayudar a un buen restablecimiento de mi flora intestinal adecuada y eso hace que tengamos un equilibrio perfecto.
alimentos frescos de fuente confiable, entonces tener su huerta casera si es posible, que usted pueda tomar sus alimentos, que sepa de dónde vienen y que estén bien procesados de forma natural, que duerma bien y descanse bien, el ejercicio y la hidratación. Entonces tenga ejercicio e hidratación, que esté hidratándome con agua adecuada. Y el agua adecuada realmente es el agua alcalina porque es la que me permite evitar un daño o un efecto adverso sobre a factores tan importantes como el pepsinógeno intestinal, que tiene que ver con la gastritis crónica y con todos los fenómenos que tienen que ver con el síndrome de intestino irritable y todas esas cosas. Entonces, las bacterias siempre nos han enfermado y eso lo sabemos, pero hay efectos como la cloración del agua, que esto ha resultado fatal. Lo que uno toma muchas veces cuando hacemos los exámenes de pH del agua, vemos que mucha agua de la que tomamos de la llave puede estar bien clorada, pero es un agua muy ácida. Y al tener eso en nuestro intestino, pues hace que tengamos una dieta inadecuada y eso permite que tengamos una nutrición inadecuada y se traduce en más enfermedad cardiovascular en los pacientes y en las personas del día a día. Entonces tenemos que tener una simbiosis adecuada con nuestra microbiota para tener menos enfermedad cardiovascular y eso tiene que ver con el equilibrio constante, el equilibrio del agua corporal y evitar la disbiosis de la microbiota. Entonces aquí vemos que esta pirámide tenemos que cambiarla, más frutas, más verduras, más agua para la hidratación. Hay un experimento interesante que habla que uno debería tener una dieta más basada en agua y verduras y menos alimentos agresivos. Entonces tener prebióticos y probióticos en la alimentación es muy importante. Hay cosas tan complejas como que hay gente que se le acaban todas las bacterias y tienen que hacer el trasplante fecal humano de células fecales en cápsulas. Eso debe saber muy maluco y obviamente pues es una de las cosas que se pueden utilizar en los pacientes que han tenido un consumo completamente inadecuado de toda la flora intestinal y tener probióticos y prebióticos como parte de los elementos aquí. Entonces, también tenemos interacción con algunos medicamentos. Voy a pasarme aquí rapidito. La dieta que yo tome, ya sabemos bien el tipo de dieta, las dietas veganas o las dietas libres en gluten, las dietas ketogénicas, todas tienen un impacto importante sobre nuestra hidratación y nuestro componente inflamatorio sistémico. Y vemos que aquí como parte importante, medicamentos como los prebióticos y los probióticos en la dieta, donde tenemos sustancias interesantes en el contexto de algunas dietas específicas como estas, que es la dieta que llama la pesco mediterránea, donde tenemos más componente de agua y verduras y alimentos saludables. Y esta me la voy a pasar porque es un poco compleja. Y vemos aquí que una parte de la complementación importante del agua tiene que ver con que en los desarrollos del agua en la actualidad vemos que el agua hidrogenada o los componentes de agua hidrogenada que tienen que ver con la consistencia. Hay excelentes interesantes, me llamó la atención estos dos estudios recientes, son de dos grupos, si ustedes miran aquí, son de grupos japoneses que hablan acerca del agua hidrogenada como efectos moleculares del agua sobre el equilibrio intestinal y sobre la consistencia de la materia fecal de las personas. Todas tan sencillas como esas, de que los pacientes con una adecuada microbiota hay hasta una buena disposición de la materia fecal en las personas, quitándoles problemas tan serios como el estreñimiento crónico y dándole un potencial al paciente en ese contexto. Entonces, ¿por qué es importante que tenemos agua alcalina? Hay mejor hidratación, hay mejor componente antioxidante, mejora el metabolismo de las personas, ayuda a retrasar el envejecimiento porque ayuda a disminuir el efecto inflamatorio crónico de una microbiota alterada. Y hay elementos tan interesantes como que todos debemos tener una hidratación adecuada. Esto es un gráfico que me llama mucho la atención porque aquí dice más o menos qué cantidad de agua uno debe tomar. Por ejemplo, para una persona de 145 kilos debe tomarse 4.7 litros de agua al día. Es una cantidad importante. Por ejemplo, yo que peso 85 kilos, más o menos 2.56 a casi 3 litros de agua al día, puedo tomar una proporción baja de café y té sin azúcar y uno debe evitar esto. Cero vasos de agua con sabor, aguas saborizadas son muy ácidas, jugos de frutas, ya no tomo jugos de frutas, muy de vez en cuando, una mínima cantidad de bebidas alcohólicas, pero hidratarse bien con agua. Esa es la bebida para hidratar por excelencia, es el agua, y igualmente si es agua alcalina para ayudar al componente de mantener una microbiota adecuadamente equilibrada. Aquí estamos en la cantidad de vasos por persona que yo puedo tener, por ejemplo, una forma para calcular el líquido necesario.
la cantidad de vasos que necesitamos tomar en peso en libras, dividido 2, o en onzas, y eso nos da la cantidad de vasos por libra que debemos tomar día a día como persona. Esto están en fórmulas, en todo lo que tenés en razón esto, porque vamos a tomar estas 10 razones como una manera de conclusión. Entonces funciona como un antiácido natural. Cuando yo tomo agua alcalina, inhibo la producción de pepsinógeno en el intestino, especialmente en el estómago, y disminuyo la cantidad de ácidos naturales en el intestino, y esto es una de las cosas que le pasa mucho a la gente. Cuando yo comienzo a tomar agua, o tengo una dieta inadecuada, tengo más pepsinógeno, y lo que hace el agua alcalina es que bloquea los receptores de pepsinógeno a nivel intestinal, y eso produce disminución importante del reflujo. Hay un artículo reciente que estuvimos revisando para esta conferencia que muestra que en estudios claramente hay un beneficio importante en esto y en el reflujo. Eliminación de toxinas. Entonces, básicamente para lo que hablamos de estreñimiento, entonces ya vemos que el agua alcalina y adicionalmente hidrogenada puede producir un componente muy importante en el estreñimiento crónico y en la penetración y gastritis de los pacientes. Promueve la regeneración celular porque tengo menos muerte celular. Entonces, tiene un efecto interesante sobre la disminución de los radicales libres de oxígeno, y esos radicales libres de oxígeno son los que me envejecen. Entonces, cuando yo estoy más viejo es porque tengo más radicales. En la medida que tengo menos radicales y estoy menos oxidado, pues me envejezco menos, tengo un envejecimiento mejor. Purifica nuestro cuerpo porque ayuda a equilibrar nuestro pH, ayuda a prevenir la osteoporosis, específicamente por la presencia de menos de residuos sólidos y mejor aporte y absorción del calcio en mi cuerpo. Tiene mayor contenido de oxígeno, entonces eso ayuda a regular mi componente de oxigenación del cuerpo. Elimina desperdicios causados por los ácidos, básicamente, y elimina factores como la hipertensión, diabetes y enfermedad pulmonar. Puede que no la cure, pero ayuda a curar, a prevenir más el desarrollo de estas enfermedades porque estoy menos oxidado. Mi microbiota, que es un factor adverso, hace que esté más equilibrado y tengo menos inflamación crónica como un factor relacionado a esas enfermedades. Obviamente son enfermedades multitarget, pero tienen un factor que nos puede ayudar aquí. Reducción de estrés y retarda el efecto del envejecimiento. Entonces, en realidad, estas son las cosas que mantienen también un equilibrio importante en las grasas corporales porque ayudan en el metabolismo de las grasas, y tener en cuenta que yo tener un manejo adecuado de mi predisposición genética, modificar nuestros estilos de vida para mantener una microbiota saludable, tener en cuenta un efecto interesante sobre la dieta, el ejercicio y el agua que me tomo, porque esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, muchas gracias. Creo que abrimos una sesión corta de preguntas. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues mucha información. Yo quisiera así como tratar de concentrar un poquito el tema, y por favor ya siéntanse en confianza, aprovechen para hacer las preguntas. Algo que me parece muy novedoso es que nosotros, o bueno, personalmente, uno consideraba que los problemas cardiovasculares, temas familiares, pues nada que hacer, ¿sí? No, definitivamente eso ya como que mi papá sufrió del corazón, mi mamá sufrió del corazón, yo tengo que disponerme a sufrir del corazón. Y veo que definitivamente hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos intervenir. ¿Es así, doctor? Sí, Lo mira, otro, te iba a decir, mira, ahí hablamos al principio de la epigenética, que es mi riesgo familiar. Son mis genes expuestos a un ambiente. Si yo estoy expuesto a un ambiente adverso, eso podría acelerar la enfermedad. Entonces, eso es lo que quise explicar en el texto, que mucha gente tiene enfermedades que las desarrolla más temprano en la vida porque tercamente no hacen lo que tienen que hacer. Dieta saludable, hidratación adecuada. Si yo trato de tener un efecto importante en una mejor hidratación y tener un efecto sobre mi epigenética, es decir, mis factores familiares, pues voy a tener mejor resultado que el resto de mi familia. sí, la verdad es que eso ya más o menos uno ya empieza a escucharlo, pero Sí. lo que sí me parece súper novedoso, ¿sí? Es que uno cuando va a asociar que el efecto del agua en tu microbiota va a repercutir en la acumulación de grasa en las venas, ¿sí? Porque eso era lo que usted nos hablaba de mayor predisposición a que la grasa se deposite en las venas, es así. Dependiendo, Sí. yo con el agua ácida, con el agua con tóxicos, yo afecto mis bacterias benéficas en mi sistema gástrico, y el hecho de yo afectar las bacterias en mi sistema gástrico hace que haya más inflamación y eso predisponga a que haya más
depósitos de grasas en la avena, independiente de la dieta, ¿no? Entiendo eso. Perfectamente entendido, independiente de la dieta. Entonces, cuando yo tengo un medio adverso, un medio más ácido, un medio adverso, hay una sustancia que se llama la TMAO. Esa sustancia es muy inflamatoria y al ser una sustancia muy inflamatoria hace que mi cuerpo esté constantemente como cuando una estufa está en bajo. Entonces estoy crónicamente inflamado. Y ese estar crónicamente inflamado desarrolla toda una cantidad de sustancias que son proinflamatorias, que generan aterosclerosis, hipertensión y diabetes. Entonces, eso es como el efecto importante. Por aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿podría ampliar el tema del efecto de hidratación con el reflujo? Sí, mira, esto es una cosa que veíamos en los artículos anteriores, cuando en algún momento hemos revisado esta parte, pero recientemente encontramos una revisión muy interesante de un grupo de gastroenterólogos en un grupo de estudio que mostraban que el agua alcalina tiene un efecto importante y casi que permanente sobre una sustancia llamada el pepsinógeno. El pepsinógeno es una sustancia que es la encargada de que hacer que tú tengas reflujo y que tengas gastritis. El tomar agua alcalina, ¿ya? Y el tomar agua alcalina hace que yo bloquee la activación del pepsinógeno y esa activación del pepsinógeno disminuye y por eso tengo menos reflujo y eso lo vemos. Usted se toma una botella de agua ácida de esas que uno consigue que son de botita chiquita, que sabemos que son muy ácidas, y tómese eso, usted transitoriamente, transitoriamente le baja un poquito como el efecto de la acidez, pero cuando tomamos un agua de estas características, disminuye de forma muy importante la activación del pepsinógeno y todo eso. Por aquí dice, ahora hablaba del intestino y la relación con la acné, también puede cambiar la pigmentación, se puede hacer una limpieza del colon y cómo hacerlo, no. Entonces, en la primera del intestino, como un efecto inflamatorio, proinflamatorio, yo comienzo a generar bacterias inadecuadas. Entonces, hay gente que son más propensos a tener más estafilococos de piel porque tiene un equilibrio inadecuado. Entonces, mucha gente hace, dependiendo de su microbiota, entonces, ¿qué pasa con muchos pacientes? Entonces, yo tengo acné y me dan Roacutan, ¿ya? El Roacutan acaba con todas las sustancias y todas las componentes mucosos del cuerpo. Claro, te quita el acné, está lindísimo, no tienes ni un solo granito. Pero ¿qué hace la sustancia? Al disminuir la producción de moco de todas las células del cuerpo, genero una microbiota completamente despoblada. Entonces, ese intestino de esa persona es completamente despoblado de bacterias. Entonces, mi riesgo de hacer otras cosas cambia dramáticamente. Es uno. Prohibitivo hacer limpiezas de colon. Eso es prohibitivo. ¿Por qué? Porque yo tengo un equilibrio perfecto en mi intestino. Si comienzo a hacer limpiezas de colon y hacer lo que se llama lavados del intestino, acabo con la flora normal y nunca lo voy a poder lograr mantener adecuado cuando hago una limpieza del colon. Entonces, eso es una cosa que es un efecto adverso muy importante. Entonces, no se deberían hacer limpiezas de colon ni lavados de colon. ¿Qué se tiene que hacer? Hay personas en las cuales por algunos medicamentos, por ejemplo, hay gente que tiene una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa y para la colitis pseudomembranosa mucha gente le dan antibiótico, pero de forma brutal para disminuir la inflamación del colon. Entonces, eso acaba con las bacterias normales del intestino. Entonces, cuando mucha gente tiene esa colitis y hay una propensión a que tengo muchas bacterias malas, entonces hay que hacer inoculación de cápsulas de materia fecal. Y esas cápsulas de materia fecal lo que van a hacer es que van a restablecer el equilibrio de mi intestino y le van a quitar la inflamación a la persona y vamos a tener, como cuando usted se toma un vasito de probióticos, entonces eso es lo que hace, pero se lo está tomando en una cápsula, se está tomando, haga de cuenta, una caja de probióticos. Y lo que va a hacer eso es que va a restablecer la flora intestinal. Entonces, prohibitivo hacer limpiezas de colon. Eso no se debe hacer porque acaba, claro, te quita transitoriamente la molestia, está menos distendido, pero lo que está favoreciendo es el crecimiento de gérmenes adversos, especialmente hongos, ¿ya? Nuestro intestino está plagado de cándida. Entonces, cuando yo acabo con la flora intestinal, lo que favorezco es la presencia de cándida. Eso le pasa mucho a los diabéticos, tengo más cándida y la cándida genera mucha gastritis. Entonces tengo más gastritis y tengo más distensión, más molestia, todo me cae mal, entonces es peor para el paciente. Por aquí me preguntaban, bueno, aquí ya preguntaron otra vez del agua alcalina, el Isofix es ese mismo Roacutan, ¿ya? Dice, cuando uno ha estado medicado por presión alta con los sartán y luego te quitan la medicación porque mejore, puede evitar
pueden venir eventos de riesgo cardiovascular, pero lo importante es cuidarse mucho para evitar que esté hipertenso, o porque no era hipertenso realmente, o porque la presión se le curó, o porque había algo que lo estaba haciendo hipertenso, o porque estaba mal diagnosticado. Lo importante es seguir haciendo todas las medidas para que aquí, ¿quién es que me pregunta esta que se me saltó aquí? Blanca Nelly. Blanca Nelly, para evitar el riesgo cardiovascular. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, comer bien, descansar bien, una dieta adecuada, hidratarme de forma adecuada. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en realidad lo que tengo que evitar es el riesgo, asumiendo que tengo que hacer un muy buen control de mis factores de riesgo. Ya se me mejoró la presión, listo. Se me mejoró mucho, pero tengo que manejar todo el resto de cosas. Bueno, habla mucho sobre el tema de la microbiota, o sea, en general como que el protagonista de esta conferencia es la microbiota. Estamos hablando de organismos vivos, ¿sí? Estamos hablando de bacterias, de gérmenes que debemos de cuidar, incluso lo menciona según nos comparte científicamente como otro órgano que debemos de cuidar. Entonces, definitivamente es muy importante cuidar el pH, y lo hablaba pues con el tema del agua alcalina, de la calidad, pero también evitar la exposición al cloro. Por ahí lo vi en una de las diapositivas, evitar la exposición al cloro, porque el cloro está hecho para, obviamente, por salud pública, nosotros debemos de tener un agua clorada, ¿sí? No quiere decir con esto, me imagino, que dejemos de utilizar el cloro. El agua tiene que estar clorada por salud pública, pero nosotros debemos de intervenir para que el agua que llevemos a nuestra microbiota no tenga ese herbicida, no tenga ese herbicida. Súper. Entonces, también hablaba no solamente de la calidad, sino que hablaba de la cantidad también. A mí siempre me ha inquietado qué tanta relación hay en una persona deshidratada con una persona hemoconcentrada. ¿Hay relación? ¿Una persona deshidratada puede llegar a tener hemoconcentración? ¿La sangre más espesa? Claro. Claro, al tener la sangre más espesa y tengo menos estado de hidratación, tengo más propensión a hacer eventos cardiovasculares y eso es muy claro. Entonces, estoy deshidratado, se afecta mi riñón, el riñón entra en falla renal y comienzo a tener problemas. Entonces, hay gente que no se hidrata bien y comienza a generar creatinas elevadas todo el tiempo y cuando menos piensa no está casi que para diálisis porque nunca tomó agua. Hace ejercicio y no se hidrata. No se toma ni un vaso de agua al día. Entonces, sus órganos están completamente acidificados porque estoy generando más radicales libres de oxígeno y esos radicales hacen que yo esté más ácido. ¿Y qué pasa? Envejezco como una pasa. ¿Ya? La piel cuando está hidratada, ¿cómo está? Está bonita, está hidratadito, está lozano, ya está bien bonita y bien tensa la piel. Cuando la piel no está hidratada, uno encuentra a la gente muy deshidratada, la piel muy ajada. Entonces se traduce en cosas tan sencillas como eso. Obviamente, si yo no tomo agua, estoy más seco, tengo un hematocrito mayor y eso favorece que tenga más hipertensión, más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de hacer trombos fácilmente porque tengo más concentración o no tengo tanta concentración, pero tengo menos continente de líquido y tengo una cantidad de residuos o elementos fuertes como son los glóbulos rojos, las plaquetas y tengo menos cantidades, entonces tengo más favorecimiento a tener más eventos trombóticos. O sea, ¿Para qué preguntan? Y tomar... Debemos de cuidar en conclusión la cantidad y la calidad del agua. Calidad. Exacto. Super. Eso es fundamental. Aquí preguntan, ¿tomar agua en exageración es malo? No, realmente no es malo. A menos que tengas dos cosas. Que tengas una falla cardíaca con una función muy baja, ¿ya? Y segundo, que tengas una intoxicación psicógena por agua. Entonces hay gente que pues, por algunas enfermedades muy complejas desde el punto de vista psicosomático hacen intoxicación por algo. Entonces, dice, no tiene problema. Dice, en personas que medican para aclarar la bilis, el agua alcalina puede ayudar con este problema. Claro, te puede ayudar a disminuir un poco la acidez gastrointestinal para que mejore un poco el transporte. Entonces, no entiendo, para aclarar la bilis, no entiendo qué es aclarar la bilis. ¿Ya? La bilis es la misma, ¿ya? Y eso hace que tengamos... la bilis está diseñada básicamente solo para una cosa. El mecanismo de las ácidos biliares está diseñado para fragmentar la grasa que nos comemos. Cada vez que usted se come un chicharrón, la vesícula hace este movimiento. Entonces tira dos goticas para que ese pedazo de grasa que usted se comió lo parta y lo absorba en el cuerpo. A veces no funciona bien, entonces no se absorben bien las vitaminas, no se absorben bien los minerales en el cuerpo.
dice, bajar la viscosidad de ella, no, realmente hay que hidratarse bien, ¿listo? ¿Cuánta agua se debe tomar al día? La que le corresponda por peso corporal y por el cálculo de peso corporal que está ahí relacionado, más o menos dependiendo de su talla, de su peso, entre 2.5, máximo 3.5 litros de agua al día, es como la fórmula más o menos usual de agua corporal, ¿ya? Ahí les apoyo con eso. El peso, divídanlo en 7 y multiplíquenlo por Ajá. 250. Ahí les va a dar la Esa cantidad es de la litros. cantidad. Ajá. Eso es más o menos la cantidad Exacto. que debemos de tomar. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por la información. Muy valioso saber que hay personas que toman mucha agua, que tienen hábitos muy saludables en cuanto a la dieta, en cuanto a la actividad física y sin embargo tienen enfermedad coronaria, ¿sí? Mire que hoy el doctor nos comparte que puede haber mayor precipitación de grasa en las venas por tomar un agua que afecta a tu microbiota. Cuida tus gérmenes, cuida tus gérmenes. Aquí hay otra pregunta. Hay otra pregunta, doctor. No la veo aquí. ¿Dónde está? 2 litros, bueno, eso es un cálculo. 2 litros para una persona de 55 kilos aproximadamente. Bueno, Más o muchas menos. gracias, que muy interesante, dice el doctor Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, pues si no es más preguntas, de verdad sabemos que mantiene muy ocupado. Muchísimas gracias por apoyarnos en enseñarnos un poquito más de la relación de el agua y la salud coronaria. Muchísimas gracias. Bueno, Hay otra muchas gracias a pregunta. todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice por acá? ¿Que el agua y limpieza del hígado? Yo creo que el agua es fundamental para limpiar nuestros componentes generales. Si yo tengo un buen estado de hidratación, mis órganos funcionan a la perfección. Si yo tengo un estado de deshidratación celular, mis órganos se mueren más fácil y viven menos. Entonces, yo siempre le pongo un ejemplo a los estudiantes antes. Nuestras células son como una fábrica, ¿ya? Cuando yo tengo una fábrica, entonces la fábrica tiene un insumo, ese insumo se llaman los alimentos. Yo tengo un componente hipercalórico y tengo una dieta muy llena de cosas de basura en mi dieta. Cuando entro a la fábrica está sometida a un sobreesfuerzo y las máquinas se pueden dañar más fácil. Esas son mis células. Cuando yo tengo una dieta adecuada y tengo una hidratación adecuada, la fábrica tiene un equilibrio más adecuado y eso hace que mis órganos estén mejor cuidados. Entonces, cuando me preguntan aquí que ayuda con limpieza del hígado, sí, claro, te va a ayudar. Te va a permitir tener un organismo más saludable y tus órganos más saludables porque estás menos oxidado. No lo puse en las diapositivas, pero en el contexto del hígado, en la inflamación de la TMAO o la sustancia que es muy inflamatoria afecta también el hígado de forma importante y eso se traduce en más inflamación, más riesgo de intolerancia o resistencia insulínica y más riesgo de diabetes como tal. Entonces, claro que sí, todo eso se puede presentar. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la información, doctor. Muchísimas gracias por su generosidad y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y que pues son motivo para compartir información de salud y bienestar. Cuando pienses en hidratación, piensa en agua limpia, nutritiva y alcalina. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buena tarde.